Y este archivo que tengo abierto es el que se llama dudas, que ustedes ya lo conocían, porque además lo abrimos en una oportunidad y estoy segura que ahora lo van a ver de una manera muy distinta, porque en realidad ya terminamos todo este bloque, que además está clarísimo que estamos haciendo. Estamos conociendo las señales que van a ser transmitidas en sus más íntimos detalles. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hago es como organizar qué es lo que yo supuestamente he tratado de transmitirle y aderezado con algunos ejemplos para como que quede más claro cada cosa a la que me refiero. ¿Ok? Bueno, el primer punto es la determinación, por supuesto, que con eso arrancamos el semestre, determinación y uso de las bases y constelaciones. ¿Ok? Aquí se supone que la mayoría de los ejercicios son así. Yo les doy, por ejemplo, o una descripción oral o una fórmula o unas gráficas de los símbolos. Entonces los símbolos, eh, primero pueden ser binarios, o sea que son dos, ternario, tres, cuatro, lo que sea. Por supuesto, siempre trabajamos con cosas más o menos pequeñas, que sean manejables desde el punto de vista analítico. Ok, ¿qué tienen ustedes que saber hacer? Bueno, primero tienen que entender que las bases sirven para representar los símbolos. ¿Ok? Y entonces, si ahora ustedes tienen que diseñar las bases, tienen que quedarse mirando los símbolos y estudiarlos y decir, a ver, hay algunos que se parecen, es decir, ¿podré yo representar una casita con un triangulito? No, no parece. Entonces, el primer paso es ver cuáles se parecen y cuáles no. Supongamos que tenemos un caso binario, porque usted los puede analizar también por pareja y decir, bueno, mira, definitivamente estos símbolos no se pueden representar uno con el otro, que sería el caso más complicado. Digamos, si tienen dos símbolos no pueden tener tres bases, a lo sumo pueden tener dos. Entonces ustedes los miran y ahora observan si uno de ellos es cero. Si uno de ellos es cero, listo, porque ya saben que la base va a tener la forma del símbolo uno. Si es distinto, el siguiente paso, después de haber definido que no puede representar uno con el otro, es ver si son ortogonales. ¿Por qué? Porque si son ortogonales, obligado pasan dos cosas. Uno, que no puedes representar un símbolo con ese otro. Y segundo, que como son ortogonales, ya ellos son las bases. Ojo, son las bases, pero hay que normalizarlas. Pero tienen la forma lista. Entonces, ese tipo de observación surge cuando, por ejemplo, usted ve señales que no coinciden en tiempo y por lo tanto cuando usted las multiplique va a dar cero y por supuesto la integral de cero es cero, estoy hablando de hacer el producto escalar, o existen, no son nulas ninguna de las dos, pero una existe al principio y la otra existe al final, de manera que el producto vuelve a dar cero, o los casos unipolares. Entonces, eso le facilita a usted calcular las bases. Y en el caso particular de las modulaciones, fundamentalmente nosotros trabajamos con, lo demostramos básicamente por trigonometría, que cualquier modulación de amplitud, fase o combinado puede ser representado por un coseno y por un seno. O sea, una es un coseno y la otra es un seno. Y eso es lo que más o menos hemos trabajado. Sin embargo, aquí les voy a dar un contraejemplo en este repaso. En ese caso, tenemos que verificar que la frecuencia de portadora sea un múltiplo de F bit, si es binario, o de F símbolo, y ya entonces sabemos que las bases van a estar premultiplicadas por raíz de 2 entre TS o raíz de 2 FS. Bien, en cuanto a las constelaciones, usted tiene que saber leerlas. Por supuesto, una vez que calcula las bases, tiene que expresar los símbolos en función de las bases. Por ejemplo, si estamos hablando de un caso general que tiene dos bases, usted podría expresar uno de los símbolos como una constante por uso 1 más otra por uso 2. Y eso implica unas coordenadas como que si fuesen vectores, que por cierto después van a estar conectadas con lo que es el receptor Gram-Schmidt, que efectivamente lo que hace es justo eso, tomar cada símbolo, proyectarlo sobre cada base y esas son las salidas. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera un receptor Gram-Schmidt para este símbolo, en la rama que multiplica por uso 1, la salida sería A, sin ruido, ¿no? Y en la rama que proyecta en un sub 2, la salida sería B. Entonces ya usted ve A, B, estas son las coordenadas del símbolo 8.
y así identifica la situación. En las constelaciones usted puede hacer muchas cosas. Usted puede, sobre todo en el caso de las modulaciones, usted puede verificar qué tipo de modulación es en el entendido que excepto FSK, cuando estoy hablando de dos bases en modulación, excepto FSK, PSK y ASK o incluso las mezcla, ¿verdad? Uno diferencia cada uno de los puntitos de la constelación, primero por la distancia radial, que eso le da eso está asociado a diferentes amplitudes de los cosenos que van al canal. Y lo otro son, digamos, las inclinaciones de cada símbolo con respecto a cualquiera de las bases, ¿no? Y así uno identifica cuántas amplitudes y cuántas fases distintas tiene. Entonces, esto lo voy a hacer muy rápido porque esto ya lo hicimos, ¿no? En este ejemplo tengo tres símbolos y tengo que este símbolo es raro, ahí tiene cero, pulsos para arriba, pulsos para abajo, y observamos de inmediato que este es el negativo, de S2 es el negativo de S1 y que S3 vale cero. Entonces arrancamos por S3 y decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo no participo en esta fiesta. No importa las bases que generen, yo voy a poder ser representado con esa base. Y luego al ser uno el negativo del otro, esto es una transmisión polar, porque tiene uno el negativo del otro, y ya sabes que la base puede ser cualquiera de los dos. Yo escogí ese uno, pero ustedes han podido agarrar como base esta forma, por supuesto, con otra constante, la K. No, estos valores generalmente no sirven porque no proporcionan una energía unitaria. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a esta constelación, donde tenemos una sola base, y entonces para representar, por ejemplo, este símbolo, usted mira cómo es esto, y dice, ya va, ¿cómo es esta? Esto se llama K, ¿verdad? Ok. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a dividirlo entre K, voy a agarrar U sub 1 y la voy a multiplicar por 1 sobre K y después la multiplico, si es para representar este símbolo, por -3 o por 3, dependiendo de cuál estén haciendo. Por ejemplo, este símbolo, perdón, si esta es la base, para representar este símbolo, tiene que multiplicar por -3 para que se haga positivo. Acuérdense que K se calcula buscando la energía unitaria. En este caso es parecido porque hay zonas con cero, pero como tiene sinusoide es un poquito más complicado. Porque aquí primero me doy cuenta que cabe un número entero de ciclos de ambas. Segundo, que si uno termina de dibujar esto hasta el origen, esto efectivamente genera otro ciclo y es un menos seno, y esto genera otro ciclo y es un coseno. Por lo tanto, cuando usted multiplique estas dos formas, y luego la integre, le va a dar cero. La multiplicación de S1 por S2 va a darle algo como un seno de 2x, que como hay un número entero de ciclos en Tebit, le va a dar cero esa integral. Entonces son ortogonales. Este también lo estudiamos y en este caso es súper directo porque el producto, ¿ok? Es nulo, porque cuando este está vivo, el otro está muerto. Esto ya lo vimos, por eso voy más rápido. Este incluso se los aclaré en estos días porque los preguntó alguien en el chat y entonces realmente en la lámina estaba demasiado apretujado y no se entendía. Entonces lo volví a hacer. Entonces fíjense, yo estoy en un examen y me da esto. Yo digo, a ver, no puedo representar un símbolo con el otro porque yo no puedo representar un pulso flaco con uno gordo, nunca. Ni siquiera si este fuese flaco y está desplazado, tampoco. Usted no, acuérdese que la representación es con proporcionalidad, no que, por ejemplo, el símbolo 1 es 3 veces U sub 1 de T menos 8. No, 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 eso no cabe, solamente proporcionalidad. Entonces, obviamente, lamentándolo mucho, estos dos símbolos no pueden ser representados con una sola base. Entonces digo, ok, vamos a ver si son ortogonales. Pues no, no son ortogonales, porque cuando multiplico estos dos pulsos, me da un pulso estrecho que cuando lo integro no me da cero. Entonces, esto no puede ser la segunda base. Entonces, ¿qué remedio me queda? Sacar mi base 1, que es igualita en forma a S1, pero la normalizo, y después procedo con la ecuación a calcular la base 2. Entonces, multiplico U sub 1 por S2, eso me da un pulso estrecho de amplitud 10 raíz de Febit, lo integro y me da este valor. Esto es un número, porque esto es un producto escalar. Ese número lo multiplico por U1, por lo tanto, la forma que me da se parece a U1, pero resulta siendo exactamente igual a S1 porque la multiplicación
de la constante que generó esto más la constante de uso 1 hace que el resultado sea 5. Entonces termino restando S2 menos esto que es igual a S1 y me da este tipo de pulso que está aquí. Entonces lo que me queda es buscar que tenga energía unitaria. Entonces este es el caso en donde tuve que trabajar más, pues no pude aprovechar todas esas virtudes. Aquí con las modulaciones, fíjense que aquí les puse un ejemplo de QPSK donde las fases son las famosas pi cuarto, menos 3 pi cuarto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, bueno, tranquilo, ya ustedes saben que ahí las bases son coseno y seno. Y vengo yo en el examen y digo, no, 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 me tienen que hacer el procedimiento Gram-Smith. Entonces, ¿qué remedio? La primera base va a ser de esta forma. Ok, bien. Les advierto que si la frecuencia de portadora es múltiplo de F símbolo, en este caso porque es cuaternario, no puedo hablar de F bit, entonces usted ya sabe cuánto vale esta constante, por lo menos, que vale raíz de 2Fs. Perfecto. Ok, ya tengo la base 1. Vamos a tomar el símbolo 2. Usted tiene que estudiar esto bien y darse cuenta que si este es pi cuarto y esto es menos 3 pi cuarto, esto y esto, uno es el negativo del otro. Si usted hace el procedimiento de Gram-Smith buscando U sub 2, habiendo ordenado mal los símbolos, le va a dar que la base es 0. U sub 2 le va a dar 0. Claro, porque este símbolo, al ser el negativo de este, con esta base tiene. Entonces, bueno, ojo, porque entonces usted ahora, ¿y que va a calcular U sub 3? Mentira, va a calcular es U sub 2, porque este ya se representa con, con la misma base U sub 1. ¿Entendieron eso, no? Este coseno y esto, uno es el negativo del otro. Es como si fueran pulsos, un pulso y ese 2 es el pulso, el mismo pero negativo. Entonces tienen que ser cuidadosos al ordenar para que no trabajen de más. Este, en cambio, fíjense que forma 90 grados con respecto a este y por supuesto con respecto a la base. Bueno, esa va a ser la segunda base. La segunda base va a estar marcada por este y aquí va a pasar algo similar. Este y este, uno es el negativo del otro. Entonces, esto es nada más para que vean que si yo hubiese seguido el procedimiento Gram-Smith, digamos, no hay problema, pero fíjense qué curiosidad. Cuando usted tiene bases coseno y seno y pone los punticos de esta constelación, le quedan así, a 45 grados, ¿no? En cambio, con esta base, la constelación le va a quedar como una cruz. O sea, un puntico aquí, un puntico aquí, un puntico aquí, un puntico aquí, porque cambié la base. Entonces, claro, uno está acostumbrado a ver esta forma de QPSK porque esto es coseno y esto es seno. Entonces, esto sí no lo habíamos visto la vez que repasamos esto muy rápidamente, pero es una curiosidad para que lo tomen en cuenta. En este caso, vuelvo a repetir por enésima vez que toda modulación de amplitud y fase, usted la puede representar con una base coseno y una base seno. Luego les hablé, yo se los hablé de una señal, por ejemplo, en este caso es 4FSK, porque dice, tienen la misma amplitud y fase los cosenos, pero 4 frecuencias distintas. Bueno, no hay más remedio, hay que tener 4 bases distintas. ¿Okay? Eso sí, si las 4 frecuencias no son ortogonales, ¿verdad? Olvídense de constelación y de base, olvídense. Aquí pongo un caso rarísimo, como los que yo acostumbro, que tengo un pulso tipo no retorno a cero, tengo un pulso tipo Manchester y un coseno. Obviamente nadie puede colaborar con el otro, no se puede representar y eso me lleva directamente a 3 bases. Otra cosa que les puedo pedir, bueno, después más adelante veremos algún ejemplo. Pasamos al uso de las constelaciones, que es el punto 2. Fíjense bien, nosotros vimos varias modulaciones clásicas y varias transmisiones banda base clásicas. No retorno a cero polar y unipolar, retorno a cero polar y unipolar, Manchester. Y vimos también no retorno a cero polar cuaternario. ¿Okay? Ahí vimos que las constelaciones salía aquí que si A raíz de Tebit, olvídense de eso. Ustedes tienen que saberse, bueno, además que los exámenes son a libro abierto, por supuesto, tienen que saberse, es la estructura de la constelación. No inventen poniéndose a poner aquí A raíz de Tebit. Por experiencia les digo que eso lo que hace es enredarlos, porque cada una de esas deducciones fue seguida con ciertas características. Recuerdo que una vez trabajé con un pulso que en vez de ser A menos A, era A medio y menos A medio.
Entonces, olvídense de esto. Lo que funciona es que en un caso unipolar binario sería así, en un caso polar binario sería así, en QPSK toman esta estructura y lo único que recuerdan es que este radio es raíz de E y esto sería un caso ortogonal que vale para banda base o para pasabanda. Entonces, estos valores que están aquí, usted probablemente los va a poder sacar de la, por ejemplo, del enunciado. Entonces, por ejemplo, yo les doy aquí 0,1 como un ejemplo que les voy a resolver seguramente mañana, que es del parcial del semestre pasado. Entonces les daba una constelación, esta 0,1 por ejemplo, y esta le decía, ah, mira, este es un caso polar que tiene la misma energía. Entonces usted aquí sacaba la energía y le daba 4. Entonces usted decía que m cuadrado medio más m cuadrado medio tiene que ser igual a 4, al valor que le dio la otra. Entonces traten de aferrarse a las estructuras generales para no cometer errores. Ah, eso no lo he mencionado ni una sola vez, ¿no? La energía promedio es la energía de cada símbolo multiplicada por su probabilidad, toda sumada. Aunque estoy segura que eso es algo que no se le olvida a nadie. En los ejercicios de energía todo el mundo sale bien. También trabajamos desde muy el comienzo cómo calcular la potencia basada en la señal en tiempo. Entonces dijimos que si hay diferentes formas de onda, por ejemplo, cero, un pulsito, una sinusoide, entonces usted tiene que tomar en cuenta que cada símbolo participa primero de manera equiprobable. Aquí hay 3 símbolos, se trabaja con probabilidad de un tercio. Si son 2 símbolos, con un medio. Si son 4 símbolos, con un cuarto. Entonces aquí, que eran puros pulsos, fíjense que, por ejemplo, el símbolo 1 participaba con menos a al cuadrado, que es la potencia de este pedacito, por un tercio y después por esto, que es la fracción. La fracción donde existe ese pulso, que es un cuarto, porque esto es 0.25 TS con respecto a TS total. Luego tenemos la participación del semipulsito o pulsito de tamaño un cuarto también, pero positivo. Lo que pasa es que elevado al cuadrado proveen lo mismo. Probabilidad, fracción. Y también puse esto para que vieran que el modelo se respeta, aunque sea 0 al cuadrado, por probabilidad, por fracción. Y bueno, aquí lo que cambié fue las amplitudes, pero la estructura es la misma. Y aquí de inmediato puse un caso sinusoidal porque esto cambia. Para los pulsos ponen la amplitud al cuadrado. Para las sinusoides ponen al cuadrado medio. Y después probabilidad, fracción. Listo. ¿Ok? Y este también lo vimos, que fue el caso raro, que tenía 2 bases raras. Entonces, nuevamente, aquí tenemos 25, que es 5 al cuadrado, más 0, cada uno por su fracción. 5 está prendido una cuarta parte del tiempo. 0 existe las 3/4 partes del tiempo en este pulso. En cambio aquí, 3/4 partes está prendido en 5 y la cuarta parte está parado. Eso estoy segura que ya lo manejan porque lo hemos repetido bastante. Respecto a las DEPs, aquí el plato fuerte va a ser conocer las DEP que hemos venido desarrollando. Cómo es la DEP de una señal no retorno a cero polar, retorno a cero polar, em, eh, polares y unipolares de los 4 casos. Manchester, que es el que tiene 2 lóbulos que hacen que el contenido en cero sea nulo. Ay, yo no me he fijado el tiempo. Ah, no, me queda bastante. Y luego tenemos las modulaciones, las binarias y las M-áreas. Para suerte de nosotros, todas estas modulaciones tienen una DEP estructuralmente iguales, que no significa que sean idénticas, porque en general tenemos los 5 cuadrados que están en F portadora y menos F portadora, y el ancho de banda de todas es 2 F símbolos. Eso no significa que tengan el mismo ancho de banda. Tienen estructuralmente el mismo ancho de banda, pero en la medida que vamos aumentando el orden M, sea en modulación de fase o combinada, nos vamos dando cuenta que SFS se va haciendo más chiquito, porque su conexión con FBit cambia. Siempre trabajamos con M que son potencias de 2 y hablamos que M es 2 a la N. Ese N es el que va cambiando la, la proporción de FS y FBit. ¿Okay? Entonces, subimos M, este por ejemplo es M igual 4, ponemos 16 QAM, llegamos a M igual 16 y evidentemente va a haber una reducción del ancho de banda.
Y aquí sí es diferente, porque estos dos tienen sin cuadrado alrededor de portadora, pero este tiene portadora, este no tiene portadora. Tienen el mismo ancho de banda. Y este es el que se sale del patrón, porque tiene un sin cuadrado por cada frecuencia. Uno alrededor de la frecuencia baja, otro alrededor de la frecuencia alta. Entonces, usted va a ver transmisiones que yo les invento y usted va a tener que aplicar esos esquemas que ya usted, si no los recuerda, pues los tiene en su resumen, que son las tablas de DEPS y constelaciones y todo que usted tiene en su formulario en módulo 7. Y otro detalle importante es observar, y lo vamos a ver con los ejemplos, las duraciones de los pulsos en el caso de las señales banda base y las duraciones de las sinusoides en el caso de las transmisiones con modulación. Ya sabemos que si usted tiene un pulso que dura todo T símbolo o todo T bit, ahora sí me indicaron que me quedan 10 minutos, todo T símbolo o todo T bit, usted ya sabe que eso está conectado con un ancho de banda específico. Por ejemplo, no retorno a cero, tanto polar como unipolar, corta en F bit. Pero si el pulsito dura un octavo de T bit, la historia es otra. La proporción en tiempo que se redujo, en esa misma proporción inversa se multiplica el ancho de banda. Igual pasa con las modulaciones. Entonces usted básicamente con esto no, esto es el ejemplo, y con un agregado que es recordar que cuando usted tiene dos procesos aleatorios que provienen de procesos ergódicos, por ejemplo, X de T, X1 de T y X2 de T, y X2 de T es un coseno de fase aleatoria, usted sabe cómo encontrar la dep de eso. Eso lo repasamos varias veces. Ese es el único caso que yo se los podía pedir de manera analítica. Todos los demás es de manera intuitiva, solamente haciendo referencia a cosas que ya usted conoció. Y aquí está un ejemplo. Imagínense que tengo una transmisión que tiene un símbolo 1, un símbolo 2 que es el negativo del 1 y 0. ¿Okay? Y el símbolo 1 es así. La mitad de este símbolo es un pulso y la otra mitad es una sinusoide. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la señal en tiempo, que por cierto lo vamos a repasar más tarde, ¿cómo hace uno para construir una muestra de las señales? Esa es una pregunta que yo he puesto en muchos parciales. Dibuje una señal típica que saldría al canal. Normalmente tenemos los símbolos sueltos, pero ahora los vamos a pegar uno al lado del otro. Es absurdo pensar que van a venir primero el símbolo 1, después el símbolo 2, después el símbolo 3. Obvio que sabemos que no es así, pero no podemos estar un examen completo dibujando una secuencia aleatoria de 3 símbolos. Entonces usted así, ordenadito, pone el símbolo, bueno, en cualquier orden, pero dibuja solamente, si tienen una modulación cuaternaria, dibujan los 4 símbolos en el orden que ustedes quieran, pero que yo vea la sucesión de las diferentes formas que tiene la transmisión. Entonces, fíjense que para sacar la DEP, que es el plato que estamos tocando, fíjense que estamos en el punto 4, que son las DEPs, aquí hay una forma relativamente fácil para yo intuir cómo son las DEP. Yo digo que esta señal la puedo representar como la sucesión de estas tres, la suma de esas tres. Y estas tres tienen la peculiaridad de que son ortogonales. Por lo tanto, puedo sumar sus DEPs. Y yo digo, buenísimo. Eso es buenísimo porque yo más o menos puedo imaginarme cómo es la DEP de esto. Sin embargo, alguien me puede decir, pero profesora, eso también lo puede simplificar, lo puede volver a picar. Y tienen razón. Es más, debo hacerlo. Porque entonces este símbolo lo voy a poner como un pulso solito, ¿verdad? Que dura la mitad del tiempo. Y otra forma de onda que es la sinusoide. Y esto es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque esto es un pulso que dura la mitad de este símbolo y eso suena a retorno a cero. Ojo, suena a retorno a cero. En cambio, en otra modulación, en donde, por ejemplo, un símbolo es un pulso, que la veremos también más adelante, y el otro es una sinusoide, ambos duran completo, entonces ahí ya no estaríamos hablando de un retorno a cero. Entonces, ¿cómo sería la DEP de esta señal? Bueno, mira, olvídelo. Tienes una zona banda base
y tienen una zona pasabanda, obviamente. Eso nos va a llevar a una zona en baja frecuencia y una zona en alta frecuencia, en la frecuencia de portadora. Bien, vamos bien. Pero si profundizamos más, empezamos a ver varias cosas. Por ejemplo, como este símbolo es el negativo de este, entonces no va a haber DC, no va a haber nivel DC. Por otro lado, como este pulso es el negativo de este, uno puede imaginarse que se parece a retorno a cero polar. ¿Ok? Pero cuando yo desgloso esto en pulso más sinusoide, esto se parece más solito a retorno a cero polar. Entonces es posible que yo tenga manifestaciones en la DEP propias de retorno a cero polar. ¿Qué aporta esto? Nada, lo mismo que esto. O sea, estos dos pulsos aportan espectralmente lo mismo. Una zona pasa abajo y por supuesto el cero no ayuda en nada. Entonces, no lean esto, no se distraigan, miren mi dibujo. Mi propuesta inicial es esta, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, bueno, listo, eso es como un PRK y déjenme echar para atrás otra vez. Esto es como un PRK y como un retorno a cero. Vamos a llevarlo a los extremos. Ok. El retorno a cero unipolar, ¿verdad? Tiene la peculiaridad que genera una cantidad de deltas en los impares. Ok. Por ejemplo, si estamos hablando en binario, sería eh, F bit, 3 F bit, 5 F bit. Okay. Otra cosa que es importante es la DC. Pero aquí, ojo, aunque esto, cuando lo desglose como pulso estrecho cero, etcétera, a pesar de que esto tiene parecido a retorno a cero uni, en realidad el otro símbolo lo complementa y entonces también se parece a retorno a cero polar. ¿Ok? Entonces, quiero que para que se queden tranquilos, lo más importante para mí es que ustedes hayan entendido que tienen una zona banda base y una zona pasabanda. Número uno, eso es fundamental. Número dos, me interesa que me digan estos cortes con precisión. Entonces usted se viene para atrás y dice, a ver, ¿cómo son esos pulsos? Son pulsos tipo retorno a cero, es decir, duran la mitad de TS. Ok, entonces el ancho de banda es el doble. Por lo tanto, el ancho de banda desde aquí para acá es 2 fs. El retorno a cero normal es fs. Perfecto. ¿Qué me pasa con la modulación? Pasa algo similar. Imagínense combinar esta sinusoide con esto parece un PRK. Perfecto, estamos de acuerdo que tenemos un sin cuadrado, pero dura la mitad de TS. Por lo tanto, allí también hay una duplicación del ancho de banda. Entonces, este punto, en vez de llamarse frecuencia de portadora más FS, se llama frecuencia de portadora más 2 FS. Déjenme decirles que lo más que les puedo pedir es que me digan si tiene nivel de C o no. No les voy a pedir que profundicen si aparecen esto, porque puede ser sofisticado. Incluso, en este caso también aparece la portadora. Y alguien me va a decir, profesora, pero ¿cómo va a aparecer la portadora si eso es un PRK? Sí, pero es que cuando desglosamos este en sinusoide sola, eso parece un OAK. Entonces, si usted simula eso, y de hecho yo se lo hice un ejercicio más adelante, si usted simula eso, en realidad van a aparecer todas esas líneas espectrales. Yo no les voy a exigir eso. Me basta formas, ubicaciones precisas y cortes precisos. Eso es todo lo que quiero, máximo el nivel de C. Es decir si hay o no nivel de C. Ese es el análisis intuitivo al que yo hago referencia. Ejemplo, aquí tengo exactamente este ejercicio. Fíjense que aquí tengo una sinusoide, pero que dura la mitad, y pulso gordito. Entonces tengo una zona de baja frecuencia igualita a no retorno a cero y una zona de alta frecuencia igualita a OOK. ¿Ok? Entonces, básicamente esto lo que hace es confirmar. Claro, aquí yo hice la simulación en MATLAB para demostrarle que efectivamente aparecen esas portadoras, etcétera. No me interesa. Me interesa nada más que si sepan que la DC existe, porque aquí este no genera DC, pero este sí.
Entonces, esta línea espectral es importante. Bueno, y con esto voy a ir cerrando esta parte y proseguimos apenas volvamos. Cuando quieran participan, ¿oyeron? Está muy calladito. Bye bye.